confirmar también si están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar la temática de buenas prácticas para los procesos básicos en la prestación de servicios turísticos, como parte del bloque de buenas prácticas del componente empresarial de los sistemas territoriales de calidad turística. Entonces, pues para iniciar, como siempre, voy a pedirles el grande favor de diligenciar nuestro registro de asistencia. En el chat ya estamos también pues poniendo el enlace correspondiente para que puedan diligenciar el registro. De igual manera voy a dejar un momento el QR en pantalla para quien desee hacerlo a través de su teléfono celular. Muy bien, perfecto. Me cambié aquí a los audífonos. Quisiera confirmar si todavía me escuchan bien. Sí. Ah, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Para el día de hoy tenemos básicamente cuatro objetivos principales. La idea inicialmente es identificar la importancia de la gestión de los procesos básicos para la prestación de servicios turísticos dentro del componente empresarial. Asimismo, pues la idea es que podamos comprender las cuatro buenas prácticas que componen esta parte, digamos, del manual de buenas prácticas con relación a los procesos básicos, identificar también de qué manera involucrar estas buenas prácticas en la gestión diaria de los prestadores de servicios turísticos y aplicar algunos de los conceptos que vamos a estar viendo con unos ejercicios cortos y prácticos. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Yo sé que en su mayoría, pues, nos acompañan personas que están ligadas directamente con el trabajo territorial, obviamente porque estamos en esta sesión de capacitación de líderes de calidad, pero especialmente el día de hoy yo quisiera pedirles un favor importante, especial, y es que por estas 2 horitas que vamos a estar compartiendo, tratemos de despojarnos un poquito de ese rol de líderes de territorio, de ese rol de líderes de destino y nos pongamos un poco en los zapatos de los empresarios. Como ya lo mencioné, pues estamos en la parte del manual de buenas prácticas que corresponde al esquema empresarial y en ese orden de ideas, pues por eso esta solicitud. Pongámonos por hoy en los zapatos de los empresarios, de esas hoteles, agencias de viajes, empresas, no sé, de transporte que operan en sus destinos y con esas lentes de empresarios tratemos de mirar la información que vamos a ver el día de hoy. Entonces, quisiera arrancar con algunas generalidades de este componente. Para eso, quisiera iniciar con este video que nos habla un poquito acerca de un tema fundamental para esta parte de nuestro manual de buenas prácticas. No se escucha. No se está escuchando. No se escucha. Vale, déjenme ya reviso cómo estoy compartiendo acá la pantalla. Ay, perdón. Listo, ya compartí sonido. Me confirman porfa si acá se escucha. Un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. El secretario de Estado Winston Lord había escrito un complejo informe para su superior, Henry Kissinger. Este se lo devolvió con una nota. Eso es lo mejor que puedes hacer. Lord lo rehizo y la escena volvió a repetirse. Un nuevo informe, la misma pregunta. Al tercer intento,
Cuando Kissinger formuló la misma pregunta, Lohr estalló. Sí, maldita sea, esto es lo mejor que puedo hacer. A lo que Kissinger sencillamente respondió, bien, entonces, esta vez lo leeré. Kissinger tenía su método para incitar a la mejora. Todos queremos cambiar algo en nuestra vida, profesión o negocio, pero cambiar es muy difícil. Jerry Seinfeld, el más exitoso y próspero de los comediantes contemporáneos, ofrece su estrategia: conseguir un calendario anual y trabajar todos los días en el cambio, marcando con una X en rojo cada día trabajado. Pronto, en el calendario se advierte una cadena roja. De lo que se trata es no cortar la cadena. El concepto de Kaizen de Japón es un modelo conocido por muchos, pero aplicado por pocos. El término japonés significa cambio para mejor o mejora continua. Es un concepto clave en la filosofía de gestión japonesa, enfatizando la mejora gradual y continuada en cada aspecto de un negocio, desde la fabricación hasta la gestión y desde el CEO hasta los trabajadores de la línea de ensamblaje. Mediante la mejora de actividades y procesos estandarizados, Kaizen tiene como objetivo eliminar el Se pausó el video. desperdicio. Está bien recordar que mucho del éxito se basa en un proceso continuo de mejora basado en pequeñas acciones diarias, concretas, simples de comprender y sencillas de ejecutar. Estos pequeños cambios cotidianos a lo largo del tiempo tienen un efecto exponencial. Etiqueta a alguien que creas que... Bien, la idea, y quise arrancar con este video que nos habla acerca del mejoramiento continuo, precisamente porque es parte del objetivo principal de este componente empresarial de procesos básicos para la prestación de los servicios turísticos. La idea con este componente es que el empresario pueda comprender cómo llevar a la práctica y a la realidad todos esos elementos que fueron tal vez establecidos desde el componente anterior que vimos en la sesión de la semana pasada con mi compañera Viviana, que corresponden a la estrategia. Entonces, si ustedes recuerdan, prácticamente pues todo lo del componente estratégico, como su nombre lo dice, está enfocado en eso, en planificar, en establecer qué queremos, qué quiere el empresario para su organización, cuál es su misión, cuál es su visión, cuál va a ser esa propuesta de valor que lo va a diferenciar de los demás, de qué manera va a prestar el servicio y cómo va a diseñar ese servicio. Entonces, una vez que hayamos planificado todos estos temas estratégicos, llegamos a este componente de los procesos básicos y precisamente aquí lo que queremos es llevar al empresario a que ponga en práctica y lleve a la realidad todo eso que planificó en el componente estratégico a partir de pequeñas acciones, como lo mencionaban en el video, pequeñas acciones diarias que con el tiempo pues van teniendo un efecto exponencial y finalmente lo que va a llevar a lo que va a llevar al empresario es justamente a lograr ese mejoramiento continuo a partir de pequeñas acciones dentro de sus actividades diarias, dentro de ese día a día y todo lo que el empresario pues ejecuta en el desarrollo de su actividad turística, ¿no? Con el propósito obviamente de cumplir esa misión, esa visión y todos esos componentes estratégicos. Entonces, justamente este componente de procesos básicos de prestación del servicio está enfocado en 4 buenas prácticas que son pues las que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. La primera de ellas está enfocada a los costos del servicio. La segunda de ella tiene que ver con la relación con los colaboradores. En la tercera práctica vamos a estar explorando la relación con los proveedores y en la cuarta y última vamos a estar conversando sobre la relación con los clientes. Entonces, pues nuevamente este componente ofrece básicamente una guía para que los prestadores de servicios turísticos puedan aplicar estas prácticas en su día a día, mejoren de esa manera su trabajo diario, entendiendo sus costos, entendiendo cómo se relacionan también con estas partes interesadas que son fundamentales en la ejecución de las actividades y de esa manera pues puedan elevar la calidad de los servicios, fortalecer también el destino en el cual están operando estos prestadores de servicio turístico y pues poder brindarles a ellos todas esas herramientas para implementar esto en su día a día. De esta manera, entonces, pues vamos a iniciar con la buena práctica número 1, gracias, que tiene que ver, como ya lo mencioné, con los costos del servicio. Entonces, quiero dejarlos aquí también con un cortico video.
para que a partir de allí podamos empezar a explorar este tema de los costos. Por lo menos en mi caso de Shark Tank, yo salí y le decía, enséñame el ROE que me dijiste ahí adentro, no lo tengo. Pero hay una aversión, o sea, para mí hay una aversión a las finanzas. No saben que es su elemento básico para manejar su negocio. Lo que me he dado cuenta, Pati, es que mucha gente estudia, yo qué sé, diseño. Y estudia diseño porque no les gustan las finanzas y no les gustan las matemáticas, pero luego ponen un negocio. Exacto. Y no tienen idea cómo leer un estado financiero, no saben si tienen flujo, no saben cómo es. Pero eso es el 90% de la gente, ¿eh? Es mucha. Bueno, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver este programa de Shark Tank, justamente donde llegan algunos emprendedores a mostrar sus productos, sus servicios y tratar de convencer a estos inversionistas para que pues inviertan justamente en ese emprendimiento o en ese negocio. La persona que está siendo entrevistada en este video es una de esas inversionistas de Shark Tank y ella comenta lo que ustedes acaban de escuchar y es que gran parte de esos empresarios o esos emprendedores pues no ven importante conocer, aunque sea unos temas básicos de finanzas. No sé si ustedes consideren que eso pueda estar sucediendo también en nuestro sector y qué creerían ustedes que podría o que debería ser lo mínimo que un empresario del sector turismo debería conocer de finanzas. De pronto alguien que quiera abrir su micrófono nos quiera compartir su percepción al respecto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues mira, sí, eso está pasando en nuestro sector. Nosotros desde acá, desde el Valle del Cauca, hemos hecho varios seminarios, entrenamientos y observamos aún esa debilidad. No quieren manejar el tema financiero, el tema contable lo llevan muchas veces hasta en un cuaderno o compran el programa pero no lo usan. Entonces es bastante delicado el tema. Gracias, doctora Marta Yadira. Claro que sí. Es tal vez una situación que puede presentarse de manera generalizada. En general, digamos, para los emprendedores y los empresarios pequeños es un tema que tal vez no les llama mucho la atención y nosotros también pues lo hemos detectado desde nuestro sector, tal cual como usted nos comparte. Es algo que sucede con frecuencia. Entonces, pues básicamente desde el Manual de Buenas Prácticas Empresariales de nuestros sistemas territoriales, lo que queremos es acercar un poco a ese empresario a unos temas financieros muy básicos. Aquí no vamos a hablarles de unas cosas muy complicadas porque sabemos que tampoco es de su interés, pero sí necesitamos que por lo menos tenga unas bases mínimas y que pueda manejar unos temas básicos para comprender un poco cómo funciona el tema de finanzas en su organización. Entonces, a partir de esta primera buena práctica, vamos a poder responder 3 preguntas fundamentales. ¿Cuánto cuesta la operación de mi servicio? ¿Cuánto me está costando poder prestar estos servicios turísticos? ¿Cuánto cuesta cumplir también con mi propuesta de valor, ya que la definía ya en el componente estratégico? Entonces, ahora necesito saber pues, realmente cuánto me va a costar cumplir con esa promesa, ¿cierto? De eso que me va a diferenciar de la competencia y de los demás establecimientos. Y en tercer lugar, ¿cuánto debo vender para no perder dinero, ¿cierto? Es decir, cuál es ese punto de equilibrio en el que no gano ni pierdo, pero que necesito conocerlo para poder a partir de ahí, pues, tomar acciones y gestionar también mi negocio. En ese orden de ideas, este componente pues consta de 3 recomendaciones básicas, que es desarrollar la estructura de costos y precios del servicio, calcular el punto de equilibrio, y monitorear los costos de la no calidad. Entonces, esa primer componente de esta buena práctica que corresponde al desarrollo de la estructura de costos y precios, pues va a permitir responder esas primeras 2 preguntas que les comentaba hace un momento. ¿Cuánto cuesta la operación de mi servicio? ¿Cuánto cuesta cumplir
con mi propuesta de valor. En segundo lugar, entonces, vamos a permitirle al empresario calcular ese punto de equilibrio, cuántos servicios tengo que vender, cuántas noches de alojamiento, cuántos recorridos turísticos debería vender para no ganar ni perder y saber que a partir de ahí todo lo que venda adicional, pues va a ser ganancia para mi establecimiento. Y en tercer lugar, pues cómo puede hacer un cálculo y monitorear permanentemente los costos de la no calidad, que muchas veces también incluso empresarios que sí son juiciosos con este tema, pues no llegan hasta allá, ¿cierto? Entonces no tenemos como en el radar que existen esos costos de la no calidad, que es básicamente el costo del incumplimiento, ¿sí? Es qué es lo que pasa si me equivoco y tener claro que si me equivoco tengo que invertir dinero, tengo que gastar más bien dinero en solucionar esas equivocaciones y eso pues finalmente se va a ver reflejado en una disminución de mis utilidades y en una afectación negativa a mi rentabilidad, ¿cierto? Entonces, qué importante que eso el empresario lo pueda tener en su radar y empezar a identificar qué situaciones está presentando que lo estén llevando justamente a pues tener estos costos de la no calidad y cuáles son, básicamente. ¿Cuál es la importancia de implementar esta buena práctica que también ya pues vamos a ver en detalle en qué consiste? Pues primero que todo, le va a permitir al empresario tomar mejores decisiones, ¿cierto? La claridad en cómo están funcionando esos costos de mi servicio, en cuánto me cuesta cada cosa que yo debo, en la cual debo invertir para poder prestar este servicio, facilita de cierta manera la toma de decisiones. Por ejemplo, le va a facilitar al empresario mirar si es de alguna manera factible sacar un nuevo servicio, sacar un nuevo producto, o si más bien me dedico a reinvertir en el que ya tengo para mejorar ese servicio. Y de esta manera, pues como ya lo mencioné, poder tomar mejores decisiones basadas en datos y hechos a partir del conocimiento de cómo se están comportando esos costos. ¿Sí? En segundo lugar, esto pues nos puede llevar a mejorar también la rentabilidad, entendiendo cómo es que estamos gastando el dinero. Podemos también identificar dónde se pueden reducir costos, dónde puedo reducir gastos y de esta manera que eso se pueda reflejado también en una mejora de nuestra rentabilidad. En tercer lugar, pues nos va a permitir establecer también unos precios un poco adecuados, digamos, a cómo se esté comportando el mercado. Entendemos que esos precios pues deben lograr cubrir por lo menos lo que se está gastando, pero también dejar una ganancia, ¿no? Para el empresario, que es la idea. Entonces, la claridad en esos costos y en ese contexto también de la organización, que aquí vamos a utilizar muchos insumos de lo que generamos en el componente estratégico, pues nos va a permitir también establecer de una mejor manera esos precios y también pues nos va a ayudar a competir mejor con otras empresas turísticas y eventualmente pues mejorar la posición en el mercado a través de un adecuado establecimiento de esos precios por parte del empresario. Finalmente, pues esto nos puede ayudar también a optimizar recursos, digamos que identificando cuál es ese comportamiento de mis costos, incluyendo lo que ahorita mencionaba con relación a los costos de la no calidad, vamos a poder identificar en qué nos estamos, entre comillas, equivocando, también en qué podemos ahorrar, en qué podemos bajar costos, ojo, sin afectar la calidad de nuestro producto o de nuestro servicio, pero sí logrando que esto se pueda ver reflejado en pues una mejora de nuestra rentabilidad sin afectar de manera negativa esa calidad de nuestro servicio o nuestro producto. ¿Cuáles son los aspectos claves para implementar esta buena práctica relacionada con los costos del servicio? Primero, costear todo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a entregarle al empresario una herramienta para que pueda realizar el costeo de su servicio y vamos a hacer de la mano de ustedes también como líderes de calidad, que son las personas que van a transmitir toda esta información que nosotros les estamos compartiendo. Justamente ustedes la van a transmitir a los empresarios, entonces vamos a acompañarlos en un ejercicio de costeo de alguno de los servicios que presten, pero es fundamental que el empresario tenga claridad que la idea es que implemente estos ejercicios en la totalidad de los servicios que presta, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en un hotel. Además del servicio de alojamiento, que es, digamos, pues la base de su actividad turística, pues también puede prestar otros servicios. Puede tener un spa, puede tener una zona húmeda, puede tener un restaurante, puede tener, digamos, otros servicios complementarios
donde también es necesario implementar este ejercicio de costeo, pues para poder cubrir adecuadamente pues todas las actividades que desarrolla ese empresario como tal. En segundo lugar, llevar un registro detallado de los insumos requeridos por cada servicio es bien importante. La cultura del registro muchas veces no es muy fuerte, ¿cierto? Incluso en empresas grandes las personas se resisten un poco a registrar muchas cosas, pero aquí lo importante es tal vez que el empresario pueda ver que llevar un registro detallado de esos insumos que se está gastando por cada servicio y eso que necesita para poder prestar su servicio, pues le va a facilitar luego el cálculo de esos costos variables que ya vamos a ver cómo entran acá a jugar en esta primera buena práctica. En tercer lugar, tenemos un aspecto clave que es ajustar el precio que se vaya a encontrar. Aquí mi compañera Viviana la semana pasada les había dejado una pequeña tarea de una actividad de trabajo autónomo y es que ella les preguntó de todo lo que vimos en esa sesión del componente estratégico, que vimos muchas cosas y muchas buenas prácticas que se van a implementar allí, ¿cuáles de cuáles de todos esos elementos consideran ustedes que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el precio de un servicio turístico? No sé de pronto quién de ustedes alcanzó a pensar un poquito en esto, a hacer el ejercicio ahorita en estos 3 días de puente que tuvimos. O de pronto estuvimos concentrados en velitas y no pudimos eh, echarle mucha cabeza a estos temas de los ITCAT. No sé si alguien me quiera compartir un poquito al respecto. Pueden abrir el micrófono. Están muy calladitos hoy. Bueno, bien. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Wilson. El micrófono Sí, abierto. sí, buenos días. Hola, Sí, buenos días. Yo creo que uno de los puntos también para tener en cuenta ante los costos de la calidad es la atención al cliente. Aunque es aunque es un intangible, se vuelve tangible al término del proceso como tal, que a veces no se tiene en cuenta una mala atención, ¿sí? Una mala experiencia del usuario, del cliente, impacta en los costos como tal. Eso quería aportar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Claro que sí. De hecho, en este componente de los procesos básicos vamos a estar viendo más adelante también elementos asociados al servicio al cliente que juegan un papel supremamente importante en este sentido, como usted lo menciona. Entonces, en este aspecto clave, que es ajustar el precio, pues básicamente vamos a apoyar al empresario a que pueda determinar el precio de su servicio, pero él va a llegar a un dato, ahorita lo vamos a ver, que luego es importante que analice a la luz de cómo se está comportando el mercado, que eso lo vimos en el componente estratégico. Allá vamos a tener un tema de contexto organizacional, vamos a estar analizando cómo se está moviendo el mercado turístico alrededor de ese establecimiento hotelero, de esa agencia, etcétera. Cuál es tal vez ese perfil del cliente al cual estamos dirigiendo nuestros servicios, cuál es, por ejemplo, su gasto promedio, sus ingresos promedio, a qué estrato pertenece. Todo este tipo de elementos del contexto nos van a ayudar aquí en los procesos básicos a poder ajustar un poco ese precio y que esté acorde a las condiciones del mercado, también acorde a un poco cómo se está moviendo, por ejemplo, la competencia y que a su vez pues, nos pueda permitir obtener esa utilidad o esa ganancia. Y por último, otro aspecto clave es pues mejorar, que lo vamos a encontrar de manera transversal en todos los componentes de esta buena práctica, básicamente. Aquí la idea es que a partir de ese análisis de costos y también de la información que nos van a brindar los costos de la no calidad, podamos analizar toda esa información y tomar decisiones de mejoramiento. Ahora sí, entonces, pues, ¿en qué consiste básicamente esta primera buena práctica? Aquí tenemos nuestras dos primeras recomendaciones que tienen que ver con la estructura
de costos y precios y con el cálculo del punto de equilibrio. Entonces aquí pues entran a jugar una serie de conceptos bien importantes que vamos a transmitirle al empresario, que hacen parte, pues como les decía al principio, de esos básicos en finanzas que pues debería el empresario conocer, ¿cierto? Entonces aquí tenemos en principio lo que es un costo fijo, ¿cierto? Yo sé que pues tal vez muchos de ustedes ya estén familiarizados un poco con estos conceptos, pero pues la idea es, como les dije al principio, hoy meternos en los zapatos de ese empresario y con esa óptica recibir esta información, que es lo mismo que vamos a transmitirle a ellos, ¿cierto? Entonces es importante que ellos comprendan estos conceptos desde su quehacer diario. En ese orden de ideas, pues el costo fijo es básicamente eso que siempre hay que pagar, ¿cierto? Independientemente de cuántos clientes tenga o de cuántos servicios esté vendiendo, es decir, no varía con la cantidad de servicios, por eso se llama fijo, ¿cierto? Entonces aquí la idea es que el empresario pueda hacer la identificación y el cálculo de cuáles están siendo esos costos fijos que está teniendo en un periodo mensual. Es nuestra sugerencia, puede hacerse en diferentes periodos, pero pues para el caso del ejercicio que vamos a desarrollar, la idea es hacerlo mensual. Em, Ese es el paso uno, identificar esos costos. Aquí encontramos, por ejemplo, temas como salarios del personal administrativo, temas de arrendamientos o, por ejemplo, de impuestos prediales, pólizas de seguros, todo este tipo de cosas que pueden ser fijas y que siempre tenemos que pagar. En segundo lugar, nuestro paso 2 es justamente calcular el costo fijo unitario. Entonces, para esto, pues el empresario podrá usar datos históricos o calcular el promedio en la cantidad de servicios que esté prestando al mes para poder dividir esos costos fijos totales entre esa cantidad de servicios y de esa manera encontrar el costo fijo unitario, que sería el segundo paso de esta guía. En tercer lugar, tenemos pues el cálculo del costo variable. Aquí, como su nombre lo indica, pues ahora sí, pues son esos costos o eso que tenemos que invertir y que sí cambia o varía de acuerdo a la cantidad de servicios que estemos prestando, ¿cierto? Entonces, ese costo variable puede ser, por ejemplo, si pensamos en un servicio hotelero, los amenities que estamos poniendo en cada habitación, pues eso van a ser más o menos dependiendo la cantidad de noches de alojamiento que esté vendiendo. Si pagamos comisiones por ventas, materia prima para la elaboración de los desayunos o en un restaurante para la preparación de los platos, ¿cierto? Entonces, todo eso considerarlo dentro de los costos variables, calcularlo aquí como tercer paso por servicio, cuánto nos estamos gastando en cada servicio, para pasar al paso número 4, que es el costo unitario total. Entonces, aquí pues vamos a sumar el costo fijo unitario con el costo variable unitario para encontrar cuánto nos está costando en total cada unidad de servicio, ¿sí? Posteriormente, pues pasamos al quinto paso, que es determinar el precio de venta. Para eso, pues vamos con el empresario también a mirar cuál es esa ganancia o esa utilidad esperada sobre ese servicio. De esa manera, pues aplicar la fórmula que está establecida para calcular el precio de venta. Y una vez tengamos ese valor, entrar a analizar ese contexto organizacional del que estaba hablando hace un momento, que lo definimos desde el componente estratégico y poder, con base en ese comportamiento del mercado, del cliente, de la competencia, ajustar tal vez ese precio de venta que encontramos allí. Y finalmente, pues como sexto y último paso está el cálculo de nuestro punto de equilibrio, cuánto debo vender para no perder dinero, ¿cierto? Que sería nuestro paso 6. Esto pues lo tenemos para los empresarios obviamente con unos ejemplos, con una guía que va muy paso a paso, pero es importante aquí dejar una claridad tanto para ustedes como líderes como para ellos también en su momento, y es que aquí estamos presentando ejemplos básicos, estamos presentando ejemplos que están elaborados a partir de la operación del empresario, de ese empresario que ya está funcionando, que tiene un día a día, que está operando su servicio. Si esto lo revisa tal vez, por ejemplo, un desarrollador de proyectos hoteleros o, digamos, este tipo de empresas que se dedican a desarrollar proyectos, pues van, digamos, es necesario que tengan presente que deben considerar otro tipo de costos, porque aquí ya entra, no sé, la mano de obra, las adecuaciones de infraestructura, el tema de construcción de edificios, pues otro tema, otro tipo de costos que es necesario tener en cuenta en el proyecto, pues para poder entrar a definir todo este tema. Entonces, eso es importante, pues, y quería como dejarlo claro desde este momento.
para tenerlo presente desde acá y cuando estemos pues transmitiendo la información a nuestros empresarios. Tenemos nuestra tercera recomendación de esta primera buena práctica que corresponde al monitoreo de los costos de la no calidad. Entonces, como les decía hace un momento, pues muchas veces perdemos de vista esos costos de cuánto nos cuesta responder una queja, responder un reclamo, cuánto nos cuesta arreglar mal una habitación, incumplirle a un cliente, que nos cancelen un servicio, todo eso pasa, ¿cierto? Porque es parte del día a día, pero lo perdemos de vista. Entonces, la idea es poder llevar al empresario a identificar todo eso que está sucediendo, comprender que cuando la empresa se equivoca está perdiendo dinero, básicamente, que todas esas fallas pues van finalmente a verse reflejadas en una disminución de sus utilidades y de su rentabilidad. Entonces, aquí la idea es que ellos puedan tener presente que hay unas fallas internas y unas fallas externas que corresponden a esos costos de la no calidad, ¿cierto? Las fallas internas son todos esos incumplimientos, por ejemplo, de los estándares de calidad, pero que podemos identificar desde la organización antes de que eso llegue al cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una habitación no quedó aseada completamente en el hotel, pero luego pasó el supervisor, se dio cuenta y se pudo corregir antes de que el huésped llegara a hospedarse. Eso correspondería a una falla interna, pero sigue siendo una falla. Entonces es importante tenerlo en cuenta y monitorearlo. Por el contrario, si el huésped llegó, se alojó y encontró la habitación que no estaba completamente aseada, eso ya se convierte en una falla externa. En ese caso, también es necesario tenerlo presente y pues entrar a monitorear todos estos costos por fallas internas y externas, que es a lo que queremos llevar al empresario con esta recomendación, que en su día a día pueda estar más atento a esas situaciones, que pueda empezar a registrarlas y que pueda entrar o empezar a identificar en qué se le está yendo la plática prácticamente, para poder empezar a implementar correctivos. ¿Qué herramientas entonces vamos a utilizar en esta primera buena práctica? Pues tenemos varias para lo que corresponde a los costos, precios y punto de equilibrio. Tenemos en principio pues una guía para elaborar la estructura de costos para que ellos puedan calcular el precio a partir de unos ejemplos. Allí podrán elegir, digamos, si yo soy alojamiento, entonces elijo alojamiento y me va a salir el ejemplo ajustado pues, al funcionamiento de un alojamiento o de una agencia de viajes o de un restaurante, por ejemplo. Entonces tenemos esta guía y luego tenemos pues también una plantilla ya disponible o vacía para que el empresario pueda introducir sus propios datos y elaborar a partir de esa plantilla pues su estructura de costos y precios. Para la tercera recomendación que tiene que ver con los costos de la no calidad, entonces pues allí tenemos en principio también un ejemplo a partir de un caso de estudio que nos presenta un monitoreo de esos costos de la no calidad, a partir del cual pues los empresarios podrán comprender un poco mejor de qué se trata este tema y también pues vamos a tener una plantilla en la cual ellos pueden ya registrar su propia información y esto les va a permitir medir unos indicadores de manera mensual con base en los cuales pues podrán analizar y tomar acciones de mejoramiento que como ya lo he repetido pues finalmente es lo que nos interesa lograr, ¿no? Mejoramiento a partir de esas acciones sencillas del día a día. Aquí les queda en la presentación pues el enlace a las herramientas que también, como ya les hemos comentado, el 11 de diciembre les vamos a presentar con mayor detalle. Aquí quiero pasar entonces a nuestra segunda buena práctica que tiene que ver con la relación con los colaboradores. Aquí quisiera entonces arrancar como planteándoles una inquietud. ¿Cómo consideran ustedes que puede alinearse al personal, a los colaboradores de ese establecimiento turístico con los propósitos empresariales? ¿Cuáles son esos propósitos empresariales? Pues lo definimos en la estrategia, ¿cierto? La misión, o sea, cuál es nuestra razón de ser, la visión, para dónde vamos, cuál es nuestra propuesta de valor que nos diferencia. ¿Cómo podemos hacer para que todos los colaboradores estén caminando en esa misma dirección y podamos alinearlos con esos propósitos que consideran ustedes? Alguien que nos quiera de pronto compartir. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? María Fernanda. Hola, María Fernanda.
Cuenta. Yo pienso que en el tema empresarial, el tema del reconocimiento con bonificaciones a las personas que sigan con los lineamientos, pienso que es una buena estrategia. Al final, pues todo el mundo trabaja por el dinero y pienso que involucrarlos a través de unas comisiones o bonificaciones cuando se logran esas metas de calidad, pues es una buena opción. Perfecto, mira que se me fue un poquito como la señala lo último, no sé si de pronto me puedes repetir lo último que comentaste, qué pena contigo. No, sí, que decía que ese tema, a medida que la empresa va alcanzando ese punto de calidad donde los ingresos son mayores, pues me parece que compartir los beneficios con los empleados es una estrategia. Súper, esa estrategia está excelente. De pronto no la hemos incorporado acá en las buenas prácticas, vamos a verlo a partir de pronto de unas recomendaciones más sencillas, pero esa estrategia está súper buena también para que los empresarios puedan tenerlo presente. No sé si alguien más nos quiera compartir de qué otra manera ustedes consideran que, que podamos alinear el personal con esos propósitos. Ana María, buenos días. Hola, buenos Hola, días. buenos días. Wilder, Wilder, ¿o ¿desde con qué quién edad? hablo? Hola, Wilder, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. No, el tema, la pregunta es bastante interesante y digamos, desde la teoría administrativa hay varias opciones para poder tener o vincular a los, generar ese sentido de pertenencia de los empleados hacia la empresa. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es el tema de tenerlos en cuenta en los procesos, por lo menos, de selección, en los procesos de ascenso, en los temas de formación, en los reconocimientos a su labor sin tener que incurrir en un gasto, porque hay algo que se llama el salario emocional. Y eso es una tendencia en los últimos años porque ya está demostrado que el salario por sí solo no motiva al empleador, al empleado. Y en el sector turismo, que es un sector que es cambiante y realmente los salarios no son muy altos, esa es la verdad del sector. Uno habla con los hoteleros, con los amigos que están en los hoteles, las agencias, no son muy altos, la verdad el personal operativo no tiene una gran remuneración. Creo que el salario emocional cobra más fuerza porque además tiene que ver con la motivación con que el empleado atiende al turista. Entonces no es un tema menor, creo que es un tema importantísimo y creo que se pierde de vista en el día a día del trabajo, pero es muy importante ese factor. Y además influye mucho en la permanencia de los empleados en las empresas. El sector turismo también hay mucha rotación entre empresas. Si uno cuando hace capacitaciones de destino, por ejemplo, al nivel operativo de los recepcionistas, cada 6 meses o cada año por lo menos están rotando. Y están en un hotel o están en otro, igual el equipo comercial. Entonces todas estas cosas tienen que ver. De pronto sí, un tema de una unificación es importante, pero creo que hacer que el empleado se sienta motivado y a gusto en la empresa es un objetivo muy importante dentro del desarrollo de los empresarios en el sector. Excelente, Wilder, claro que sí. Parte de eso también vamos a estar trabajando con estas recomendaciones que traemos en esta segunda buena práctica y es el tema de la motivación. Tú tienes pues mucha razón en eso que estás mencionando y para lograr que el personal como que pueda ir trabajando en la dirección que la empresa tiene considerada o tiene pensada, pues es importante mantenerlos motivados, ¿cierto? Parte puede ser a través de ese salario emocional como tú lo mencionas, pero pues también a partir de su vinculación, de involucrarlos en muchas de las actividades de la organización, de todos estos temas que, que son pues bien importantes y que nos van a ayudar justamente a alinear el personal con con ese propósito que tenemos. Entonces voy a contarles básicamente en qué consiste esta buena práctica. Em, Digamos que consta de tres recomendaciones fundamentales. La primera de ellas es definir comportamientos esperados. Probablemente sea algo nuevo para algunos de ustedes, también para algunos de los empresarios, como así que definir comportamientos esperados, pues básicamente es algo muy sencillo que traemos a partir de esta buena práctica, donde la idea es que
podamos definir de cada uno de esos roles o cargos, ¿cierto? Del recepcionista, del camarero, del mesero, em, cuáles son esos propósitos, cuáles son esos comportamientos, perdón, que esperamos que tengan, que estén alineados con nuestra misión, con nuestra visión, con nuestra propuesta de valor, usando todos esos insumos del componente estratégico, pero que podamos luego aterrizarlos en la práctica a cómo yo espero que usted se comporte, si espero que sonría, que no sonría, etcétera, para pues, digamos, estar alineados de cierta manera también con esos propósitos. En segundo lugar, vivir el servicio a partir de la propia experiencia. Esto también es algo, pues, tal vez que no es muy frecuente que se ejecute en las organizaciones, pero es una invitación a que podamos implementar esa buena práctica, ¿no? Que cada colaborador pueda ser cliente por un día, por ejemplo, que pueda vivir esa experiencia. Eso puede llegar a cambiar radicalmente la percepción incluso del servicio que tiene ese empleado. Es muy distinto estar del otro lado, ¿cierto? Una cosa es yo ser el empleado, ser el recepcionista que atiende todos los días a los clientes y demás, pero cuando estoy del otro lado, puedo observar diferente, puedo comprender la realidad de la operación de una manera diferente. Entonces, es un poco la invitación a partir de esta buena práctica. En tercer lugar, la idea es que podamos establecer con el empresario unos protocolos de servicio al cliente. Ahorita hace un momento, una de las personas también que nos compartió hablaba de esto, ¿no? De la importancia del servicio al cliente. Entonces, aquí tenemos también dentro de esta práctica, pues establecer unos protocolos, esos paso a paso que definen cómo recibir, cómo atender, cómo relacionarse con los clientes y que pues son fundamentales también para todos estos temas de servicio, ¿no? Para que esta buena práctica o cuál es de tal vez como la importancia de esta buena práctica. El tema de los comportamientos esperados, que es lo primero que traemos acá, pues digamos que puede traer mayor motivación, lo que nos comentaba ahorita Wilder, cómo hacemos para mantener esos empleados, esos colaboradores motivados, ¿no? Entonces, en la medida que los colaboradores puedan entender cómo su trabajo contribuye a un objetivo mayor y contribuye a cumplir estos propósitos empresariales, pues eso puede llegar a generar en ellos mayor motivación y darles un propósito también y compromiso. También nos va a ayudar a desarrollar una cultura organizacional, es decir, generar un mayor sentido de pertenencia, un ambiente en el que todos estemos trabajando en la misma dirección y por supuesto, pues mejorar la satisfacción de los empleados como resultado también de darles un propósito claro, ¿sí? Es que no es decirle al mesero, es que reciba al cliente con una sonrisa, pero porque sí, no es lo mismo eso a decirle, yo necesito o quiero que usted sonría con los clientes porque nuestra propuesta de valor es hacer sentir al cliente como en casa y cuando uno llega a casa el esposo le sonríe. Es muy diferente, ¿cierto? Entonces, la idea es justamente, pues, a partir de establecer estos comportamientos, poder generar un mayor sentido de pertenencia y de vínculo de esos colaboradores con nuestra organización y nuestros propósitos. El tema de que el colaborador pueda vivir la experiencia como cliente, pues también puede traer, digamos, varios beneficios, entre ellos desarrollar empatía y perspectivas. ¿O qué quiere decir? Pues en la medida que ese personal comprenda, eh, esté del otro lado, digámoslo así, y sea cliente por ese día o como lo defina la organización, va a entender cuáles son las necesidades de ese cliente, cuáles son las frustraciones que uno tiene porque pidió algo y no se lo solucionaron, o cuáles son esas expectativas, ¿sí? Entonces, eso pues lo que va a permitir es que justamente ese empleado cambie la forma de que está viendo ese servicio, de que ve su propio trabajo y conduce a que tenga un trato más humano y personalizado también con los clientes. Mejora el servicio y la toma de decisiones. Los empleados pueden, a partir de haber vivido esa experiencia como clientes, pueden ofrecernos una información muy valiosa para poder mejorar e incluso rediseñar también nuestros servicios y poder optimizar esa experiencia que, pues, que estamos brindando a los clientes. Fortalecer el enfoque al cliente, pues claramente porque precisamente vamos a fomentar una cultura que esté verdaderamente centrada en el cliente. O sea, no es común que yo llegue a trabajar a una organización y me digan, venga, sea cliente por un día. Eso demuestra que la empresa también tiene un claro enfoque al cliente y vamos a poder fortalecer esa cultura como tal dentro de la organización.
Y por último, el tema de los protocolos, pues nos funciona también para generar coherencia. No sé si a ustedes les pasa, pero pues digamos que en mi caso, si yo voy a un restaurante que visito con frecuencia porque me gusta la comida que venden allí, yo quiero que cada que pida ese plato que a mí me gusta, me lo sirvan igual, que me sepa igual, que esté a la misma temperatura, que esté, o sea, que me sepa igual. Eso es coherencia en la prestación de los servicios, ¿cierto? Y eso lo vamos logrando a partir también de la estandarización de muchas cosas. Entonces, los protocolos pues nos llevan a eso, a poder estandarizar y generar coherencia en esa prestación del servicio, de manera que se replique de forma coherente, independientemente de quién ejecute ese servicio o de la persona que esté, digamos, en ese turno, ¿no? Bien. Ay, perdón. Y por último, facilita la transmisión del conocimiento, pues justamente porque al tener unos protocolos ya establecidos, estandarizados, pues vamos a facilitar un poco la transmisión de instrucciones o la capacitación incluso, por ejemplo, de colaboradores nuevos, ¿no? Eso también nos funciona en ese sentido. ¿Cuáles son los aspectos claves para implementar esta buena práctica? En principio, la participación de los colaboradores es fundamental y eso también va a ayudar a lo que nos comentaba Wilder ahora y es mantenerlos motivados, ¿cierto? La buena práctica se llama relación con los colaboradores. ¿Qué mejor relación que poder involucrar a los colaboradores en la definición de todo esto que vamos a hacer acá? En la definición de los comportamientos, en la definición de los protocolos, en que venga usted sea cliente por un día, etcétera, etcétera. Realizar actividades que estén asociadas a la toma de conciencia también es fundamental y esto hay que hacerlo constantemente, ¿cierto? Socializaciones, capacitaciones, reinducciones periódicas, inducciones al personal nuevo, etcétera, pues nos van a ayudar a asegurar que se mantenga y se fortalezca esa toma de conciencia de manera permanente. Y por último, pues un aspecto clave aquí también es mantener toda esta información actualizada. Las empresas son dinámicas, las actividades cambian, hoy hago esto de esta manera y hoy tengo este protocolo para atender a los clientes, pero mañana tal vez encontré una manera de hacerlo mejor, entonces debo ir a ese documento y actualizarlo periódicamente, resocializar, etcétera, etcétera, para mantener, pues digamos, la información vigente como tal. Muy bien, ¿en qué consiste o cuáles son las recomendaciones ya puntuales entonces de esta segunda buena práctica? Puntualizando un poco más, la primera de ellas que tiene que ver con esos comportamientos esperados o con alinear el personal con los propósitos empresariales, básicamente pues lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Como pues ya lo vimos en la sesión anterior, dentro del componente estratégico definimos una serie de elementos de planificación, ¿cierto? Entonces allá definimos la misión, cuál es nuestra razón de ser, la visión, para dónde vamos, los valores que van a estar presentes en la prestación de nuestros servicios, la propuesta de valor, que es aquello que nos diferencia también como negocio, que diferencia nuestro servicio de los demás, y un componente súper importante que es el diseño del servicio como tal. Entonces, la idea es que aquí, a partir de esos elementos, el empresario pueda, en conjunto con sus colaboradores, identificar unos puntos en común, unas directrices en común, para que a partir de esos elementos comunes de de estas cinco bases estratégicas, podamos empezar a definir esa serie de comportamientos esperados de cada uno de esos colaboradores según el rol que esté desempeñando, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un restaurante, como lo mencioné hace un momento, cuya propuesta de valor es hacer sentir al cliente como en casa, que se sienta en un ambiente familiar. Esa es su propuesta de valor. En ese orden de ideas, ¿qué esperaríamos, por ejemplo, del mesero? Pues entre muchas cosas. Esperamos que reciba al cliente con una sonrisa, que le diga bienvenido a casa, que muestre empatía por los niños pequeños. Yo no puedo tener una propuesta de valor asociada a una atención de familias cuando las personas que están trabajando allí pues no toleran los niños o no sienten empatía por los niños. Eso no es coherente, ¿cierto? Entonces, un comportamiento esperado es ese, es mostrar empatía por los niños, recibirlos con entusiasmo, con alegría, ofrecerle la silla especial para el niño, etcétera, etcétera, ¿cierto? Además de las cosas pues normales, y es que cumpla con los tiempos de respuesta y con todo lo que ha sido diseñado pues a partir de ese diseño del servicio, ¿cierto?
Entonces, de esta manera esperamos pues llevar a ejecución esta primera recomendación relacionada con los comportamientos. La siguiente recomendación es la que viene a continuación. Vamos a ver también aquí un videito corto y luego les cuento. Este es el peor hotel de Estambul. Welcome to Turkey. Ya lo has visto, no digo nada porque de ahí no puedo decir nada. Pero los cristales, si te digo que no lo limpian desde 2020, es por algo. Esta mesita por la cara, delante del armario, que no se puede abrir. Por otro lado, este puff, por si te quieres maquillar. Ojo cómo están los colchones. Está lleno de manchas por todos los lados. O sea, está asqueroso. Si destapo la cama, mira, chaval, está lleno de mierda. O sea, si te digo que la saco a la basura, verás por qué. Llegamos a la conclusión de que todos los sofás y todo lo que nos encontramos aquí al entrar que olía a mierda eran los muebles que ponían sacados de la basura. O sea, surrealista. El albañil que hizo esto, pues, mal. Por lo visto juegan al 4 en raya en el suelo también. Es la última vez que vamos a ver este hotel porque es que hemos pillado otro. Porque ya tocaba. Bueno, aquí les traje un ejemplo tal vez un poquito exagerado, porque ese pobre sí que encontró de todo en esa habitación de hotel. Nada le funcionó, ¿cierto? La mesa que no dejaba abrir el closet, la sábana estaba manchada, la ventana estaba sucia, o sea, todo le pasó, ¿sí? Es un poco exagerado, pero es un poco también para mostrar lo que pretendemos con esta segunda buena práctica, que es vivir el servicio a partir de la propia experiencia. Y es que el empleado sea cliente, que pueda poner a prueba el diseño del servicio que hicimos, ¿cierto? Que también desde ese rol pueda evaluar si estamos cumpliendo con la propuesta de valor de la empresa o no. Pero entonces no solamente es vaya y sea cliente por un día, alojes en el hotel por una noche o haga el recorrido turístico por hoy. No solamente es eso, sino también esa experiencia cómo nos va a permitir mejorar, ¿sí? Para eso queremos proponerle también al empresario que pueda implementar una herramienta que sugerimos a partir de esta buena práctica y que se basa en una metodología denominada SER ¿Cuál? Es básicamente un enfoque de evaluación de la calidad que fue desarrollado hacia la década de 1980 aproximadamente y que se utiliza principalmente para medir la calidad del servicio percibido por los clientes y que a partir de la evaluación de 5 dimensiones fundamentales, pues nos va a proporcionar información muy valiosa para la mejora del servicio, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué queremos? Que justamente ese colaborador vaya y viva la experiencia como cliente y esté atento a si estamos cumpliendo esa propuesta de valor y ese diseño del servicio a partir de estas 5 dimensiones. La primera de ellas es la confiabilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente significa pues que la empresa cumple lo que promete. Ahí vamos a evaluar la propuesta de valor o la promesa de valor, ¿sí? Es hacer las cosas bien, de acuerdo a cómo están planificadas, sin errores, que el cliente quede satisfecho y que pueda generar confianza en el servicio. Por eso se llama confiabilidad. Entonces, a partir de la herramienta que le vamos a suministrar, pues digamos, la idea es que pueda evaluar el servicio bajo esta primera dimensión que es confiabilidad. La segunda es capacidad de respuesta, que básicamente pues está asociado como poder estar listos con buena actitud para ayudar a los clientes cuando lo necesiten, ¿sí? Es que si el cliente solicitó algo, lo pueda atender dentro de los tiempos que están establecidos en el diseño del servicio, que pueda resolver sus dudas, que pueda apoyar con ánimo y tal vez sin esperar que las cosas se vayan complicando, ¿cierto? Capacidad de respuesta. Nuestra tercera dimensión es la competencia. Entonces aquí vamos a estar pendientes del conocimiento y habilidades del personal para prestar el servicio tal como ha sido diseñado, ¿sí? Vamos a certificar si esas personas que me están atendiendo tienen la preparación suficiente para atender mis necesidades, para responder mis preguntas, para resolver los problemas que se vayan presentando durante la prestación del servicio, ¿cierto? Competencia. Luego tenemos la dimensión de empatía, que básicamente es ponerse en el lugar del cliente y esto es lo que vamos a lograr con el colaborador, ¿cierto? Que se ponga en el lugar del cliente, pero a partir de allí pues entender qué necesita ese cliente y qué está esperando, cuáles son sus necesidades y sus expectativas. Empatía es escuchar al cliente con atención, interesarse genuinamente o de verdad por lo que está diciendo, por lo que está
necesitando y tratarlo de una manera especial, tal vez aquí poco, digamos, de manera personalizada o hacerlo sentir único, ¿no? De alguna manera. Y por último, tenemos la dimensión de tangibles, que ya es como todo eso que veíamos en el video, básicamente, todo eso que yo puedo sentir y tocar y ver, ¿cierto? Que son las instalaciones, los equipos, las sábanas, el colchón, la mesa que no me deja abrir el closet, la ventana que estaba sucia, todo ese tipo de cosas son los tangibles, ¿cierto? Instalaciones, equipos, etcétera. Incluso la forma en que están vestidos los colaboradores, si están, tienen una buena presentación personal o no, si están usando el uniforme correctamente o no, etcétera, ¿sí? Entonces, pues a partir de estas 5 dimensiones, la idea es aplicar esta metodología CERP-CUAL. Obviamente hay que socializar previamente con ese colaborador la propuesta de valor de la empresa, el diseño del servicio, pues para que tenga elementos con los cuales ir en su momento a diligenciar la herramienta y a, pues, y aplicar la buena práctica, ¿cierto? Entonces, aquí pues básicamente hay otra recomendación importante y es que el empresario pueda elaborar tal vez como una programación o un cronograma sencillo para lograr que todos los colaboradores puedan aplicar esta práctica y vivir la experiencia del servicio sin afectar la operación, ¿cierto? Entonces, obviamente esto, por ejemplo, no lo vamos a hacer en una temporada alta, obviamente, pues morimos locos, pero podemos usar una temporada baja o algo por el estilo para poder tratar de implementar de manera como planificada, planeada, esta buena práctica y lograr obtener importantes insumos de mejoramiento. La recomendación 2.3, que tiene que ver ya con establecer los protocolos de servicio al cliente, es la última recomendación de esta segunda buena práctica. Y aquí pues entendemos un protocolo como un paso a paso, ¿cierto? Una guía con recomendaciones para recibir, atender, hablar pues, con los clientes, ¿cierto? Tal vez de cómo actuar en diferentes situaciones, por ejemplo, con un cliente difícil, cómo atender a un cliente que se está quejando, etcétera. Estos protocolos pues varían de acuerdo al tipo de empresa o al tipo de servicios pues que estamos prestando, pero hay unos que pueden llegar a ser los más comunes, ¿cierto? Los protocolos de atención telefónica, por ejemplo, los protocolos de atención ya de manera presencial o en persona, protocolos también de atención en línea, por ejemplo, por medios como correo electrónico, chat, redes sociales, entre otros, y protocolos para la resolución de problemas, ¿cierto? Entonces, pues nosotros desde lo que hemos considerado en este manual de buenas prácticas, dentro de las herramientas que hemos dispuesto, dentro del manual, tenemos algunos ejemplos de protocolos ya establecidos para que el empresario pues de ahí tal vez pueda tomar ejemplo y tal vez ajustarlos también a sus necesidades si es del caso. Entonces aquí probemos algunos ejemplos que hemos identificado también a partir de los cargos que están de cara al cliente en los diferentes tipos de prestadores de servicio turístico. En principio tenemos un protocolo transversal que, como su nombre lo dice, pues es transversal a cualquier servicio y a cualquier tipo de prestador de servicios. Ahí pues van a encontrar el ejemplo, ¿cierto? Pero también tenemos, por ejemplo, en el tema de alojamiento, entonces un protocolo de servicios para el cargo de recepcionista, otro para el cargo de camarera. Si estamos pensando en un restaurante, entonces tenemos un ejemplo de protocolo de servicio para el mesero, otro para el barman o barista, que puede ser un rol similar, y otro para el domiciliario, que también es un cargo ahí importante que está de cara al cliente, ¿no? Para lo que es agencias de viajes tenemos un protocolo para el agente de viajes, también para el guía de turismo, y en el tema de transporte turístico terrestre automotor, pues desarrollamos un protocolo para el conductor. Como lo ven, pues digamos que abarcamos tal vez aquellos cargos representativos o como ya lo mencioné, que son roles que están de cara al cliente. Y son ejemplos pues que van a estar disponibles allí como herramientas a partir de los cuales pues el empresario podrá desarrollar sus propios protocolos. Otras herramientas que tenemos disponibles en esta segunda buena práctica, pues tienen que ver con justamente una matriz de comportamientos, que es la herramienta que nos va a permitir identificar estas directrices comunes entre la misión, la visión, el diseño del servicio y demás, y establecer los roles, pues los comportamientos por cada uno de los roles. Y tenemos la herramienta de evaluación de la experiencia del servicio a partir de las 5 dimensiones del CERP-CUAL, que es básicamente una lista de chequeo con unas preguntas ya puntuales,
para que se puedan implementar en esta buena práctica. Esas serían pues las herramientas acá. Vamos a pasar a compartirles lo que traemos en esta tercera buena práctica, que es la relación con los proveedores. Aquí antes de entrar en materia y contarles pues específicamente de qué se trata esta buena práctica, quisiera como contarles una historia. Imagínense ustedes un hotel. Perdón, ¿puedo hacer Sí, una sí, sí, pregunta? adelante. Claro que sí, adelante. Mira, yo tengo una inquietud. La idea es estandarizar lo que más se pueda, todos estos protocolos, toda esta gestión de la información, estos procedimientos, para hacerlo más ágil, o se va, pues, se entiende que hay que respetar cada actor, cada empresa que esté en el proceso. Pero ¿cuál es la recomendación? O sea, intentar estandarizarlo lo más posible o dejar que ellos libremente lleguen a todos estos procesos y estas herramientas que usted nos está diciendo. Vale, Luis, gracias por la inquietud. Bueno, aquí pues básicamente vamos a llegar hasta donde el empresario quiera llegar, básicamente. Digamos que dentro de las herramientas, por lo menos que hemos dispuesto en este componente de procesos básicos, en varias de ellas, por ejemplo, en proveedores que ya lo vamos a ver, estamos partiendo de lo más súper básico, y es identifique usted cómo está y cómo lo puede mejorar y ya. Si quiere estandarizarlo, perfecto. Si quiere utilizar la matriz que le estamos suministrando, perfecto. Pero si usted no le da el tiempo, no quiere llegar hasta allá o lo que sea, pues por lo menos tenga en cuenta estos mínimos que sí es importante que usted implemente para la operación de su servicio, ¿sí? Entonces, pues para responderte, digamos, en términos generales, lo que estamos suministrando a partir de este manual son recomendaciones, son buenas prácticas, son herramientas que la idea es, ojalá que el empresario pueda usarlas todas, pero pues vamos a llegar hasta donde el empresario decida llegar, básicamente. Nosotros le suministramos, digamos, la matriz para que lo pueda estandarizar, pero si por X o Y motivo el empresario no quiere ir hasta allá y utilizarla, entonces, bueno, le dejamos por lo menos lo mínimo que debería hacer, ¿sí? Esa es la idea. Lo mismo Ana, si con los quieres me das acá, yo protocolos. te complemento ahí algo que creo que es Claro que sí, importante Alejo, mencionarlo. adelante. Y es que, Luis, y para todos aquí presentes, bueno, primero que todo, muy buenos días. La pregunta que hace Luis es supremamente válida y es que en los esquemas de recomendación, asesoría que se pueda tener desde las diferentes entidades territoriales, desde esta iniciativa de sistemas territoriales de calidad, pues hay unos aspectos que se consideran que mínimamente debe tener cualquier empresario, independientemente de lo que nosotros estemos sugiriendo acá. Pero todos los empresarios, no importa cuál sea, mínimamente debería tener su protocolo de atención al cliente. Lo cierto es que, o sea, son contaditos con los dedos en la mano, de las manos, los que lo tienen. Y es un elemento que es insumo y que es base para poder hablar de la prestación de un servicio de calidad. Es que si no tenemos claro ese proceso, el protocolo de atención al cliente, es muy difícil poder hablar de experiencias de calidad o un servicio de calidad. Entonces, esto va, como bien lo dice Ana María, esto va a ser tan amplio como el empresario lo quiera hacer. Nosotros tenemos una premisa y tenemos algo supremamente claro. El 93% de las empresas son microempresas, de las cuales el 90%, el 90.3% son empresas unipersonales. Son empresas que funcionan ellos solitos, o sea, es el yo con yo, es una sola persona vendiendo, operando, solucionando chicharrones, buscando proveedores, haciendo todo básicamente. Y lo que nosotros acá reflexionábamos cuando estábamos planteando esto es, venga, ¿y en qué momento este empresario, que es el yo con yo, se va a poner a hacer todo esto? Entonces yo lo que le decía al equipo es, vengas, es que más allá de darle documentación y de generar un montón de documentos que desde la perspectiva de calidad es necesaria, pero si nosotros logramos generar esa toma de conciencia y la importancia sobre el concepto y que ellos lo puedan materializar, lo puedan aplicar
a su día a día, ya vamos ganando, ya es un buen punto de partida, porque lamentablemente en nuestro país no hay cultura de la calidad, y puntualmente en turismo no hay cultura de la calidad. Es muy poquito el que se centra realmente en prestar un servicio que esté pensado y centrado en el cliente, que está pensado en el turista. Pasas al revés, desde la perspectiva mía de empresario y lo que yo me imagino como negocio. Entonces lo que yo quiero entregar y lo que yo quiero hacer, y yo la experiencia que yo quiero hacer vivir, sin pensar en esas necesidades y expectativas y esas condiciones de mercado que son los habilitantes realmente para la prestación del servicio. Entonces, en la medida que nosotros logremos que estos elementos sean incorporados desde la práctica, sobre todo desde la práctica, en todas las empresas, es que esto lo vamos a poder realmente hacer un éxito entre todos, que esto realmente tenga aplicabilidad, tenga replicabilidad, que tenga realmente estos procesos de mejora continua. Va a haber otro caso, que es el caso del empresario que es juicioso, que quiere hacer, que quiere documentar, que quiere estandarizar y demás. Entonces no es una recomendación de que a uno se le diga, venga, es que usted tiene que estandarizar todo su servicio y nosotros estandarizar todos los servicios, cuando pues la propuesta de valor de cada empresario en teoría es diferente. Entonces sobre esa estandarización de esa propuesta de valor, sí, el proceso es el mismo, el resultado muy seguramente va a ser diferente porque pues el uno va a tener una propuesta de valor asociada a familias, otro va a estar enfocado a parejas, otro va a ser para receptivos, otro va a ser para adulto mayor, o puede ser incluso multisegmento. Y eso va a complicar un poquito más la manera en cómo se van a definir todos esos protocolos de servicio, porque para cada uno pues hay unas condiciones específicas y que hacen que sea pues un poco más complejo pues estandarizarlo para todos los segmentos y tratarlos de la misma manera cuando todos tienen necesidades y expectativas distintas. Entonces, en la medida que nosotros podamos avanzar y que el empresario quiera avanzar, pues acá se le van a proporcionar las herramientas y lo vamos a direccionar. Lo que sí es cierto es que no hacer sobre cosas supremamente complicadas, sino que realmente podamos llevar desde la práctica. Era eso, Listo, Ana. Alejandro, muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias por la aclaración, que creo que fue muy pertinente también para la pregunta que nos hacía Luis. Entonces, pues ya teniendo esto claro, me voy a permitir continuar con nuestra siguiente buena práctica, que como les mencionaba, pues tiene que ver con la relación con los proveedores, ¿cierto? En este orden de ideas, entonces, les decía que quería como contarles una historia. Perdón un segundo, Sí, disculpe, es que estoy sí, sí, levantando la sí. mano para hacer un aporte. Ah, no te veía, perdón. Dentro del anterior, considero que es importante pues que los empleados sean pues embajadores del destino, que conozcan los atractivos los atractivos turísticos de la región y que promuevan pues las actividades locales de una manera informada. Esto pues ayuda mucho para que el, el turista pues se sienta pues como bien, se sienta bien pues atendido y haga parte pues de, de la calidad del servicio que está prestando. Era eso, gracias. Claro que sí, muchas gracias. Es bien importante ese aporte, y pues claro que sí, la idea es obviamente que los prestadores de servicio turístico, como bien lo mencionas, puedan ser embajadores del destino y finalmente pues este tema de los sistemas territoriales de calidad están pensados también para impulsar el destino a partir de este enfoque territorial y de este enfoque empresarial. Entonces pues súper válida esa apreciación y podemos tenerlo presente, por ejemplo, a partir también de los protocolos de servicio al cliente que vamos a estar desarrollando para incluir esos componentes allí. Bueno, muy bien, entonces ahora sí voy a contarles la historia. Quiero llevarlos y pedirles el favor de que se imaginen un hotel importante, un hotel con muy buena reputación, algo así como de pronto lo que estamos viendo en pantalla, un hotel donde además de alojamiento se prestan otros servicios complementarios y uno de ellos es la ejecución de eventos. Como lo mencioné, pues digamos que el establecimiento tiene muy buena reputación en este sentido y ha desarrollado por mucho tiempo eventos de alta calidad con excelentes resultados. Sucede
que en alguno de esos eventos en los cuales pues se incorporaba alimentación tipo buffet, como lo estamos viendo en la imagen, después de un tiempo de que las personas habían consumido estos alimentos, empezaron a presentar pues algunos como síntomas, vómito, diarrea, dolor abdominal, etcétera, lo que derivó en que muchos de ellos, una gran cantidad de los asistentes al evento, tuvieran que ser llevados a pues los servicios médicos, ¿no? Al hospital y demás. Estas personas tuvieron un brote de gastroenteritis causado por la salmonela, que es una bacteria que está presente en algunos alimentos a partir, por ejemplo, digamos, de las heces de los animales, por decirlo así. Después de la investigación que se dio luego de este suceso, pues la conclusión fue que el origen del problema básicamente correspondió pues a un foco de infección que estaba en los alimentos como la mayonesa y otros productos del huevo que fueron manipulados de manera inadecuada, en este caso por un proveedor externo que fue una empresa de catering que fue contratada por este hotel para desarrollar este evento. La falta de higiene y el manejo inadecuado de esos alimentos pues generaron este brote de salmonelosis que pues tal vez digamos no tuvo consecuencias fatales en este caso, pero pues imagínense cómo puede afectar eso, tal vez la reputación de este establecimiento y obviamente pues la salud de las personas que estuvieron allí involucradas. Esto a partir de la contratación de un proveedor, que es el tema del cual vamos a estar hablando en esta buena práctica. En ese sentido, ¿qué creen ustedes, digamos, que pudo haber ejecutado, qué acciones pudo haber tomado esta empresa para evitar que esto sucediera? Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Claro que sí, estaba comentándoles que finalmente pues esta situación desafortunada se dio a partir de la contratación de un proveedor externo de catering pues en la historia que estamos viendo. Entonces les preguntaba que ustedes como que, ¿qué consideran que este hotel pudo haber implementado como acciones para evitar que sucediera esta situación? Pues yo considero Buenos que días. pedir Bueno, todos los papeles de reglamentarios a la empresa que prestaba el servicio de catering, como que las personas tuvieran su carnet de manipulación de alimentos, también digamos todos los registros de la empresa pues que era la distribuidora de la alimentación, que cumplieran las normas INVIMA, digamos fechas de vencimiento y todo esto, pues me parece que era muy importante sabiendo que es un contrato que se le da a terceras personas, ¿no? Solamente cumpliendo la norma, pues podemos garantizar la calidad del servicio y pues que se evite este tipo de inconvenientes que prácticamente a los que van a hacer quedar mal es al hotel como tal, porque son ellos los que contrataron el servicio, digamos a terceros, pero finalmente son ellos los que representan la marca, así haya sido un subcontrato. Sí, es Lina, claro que sí. Implementar controles es fundamental en este caso y ojalá controles previos, como tú lo estás diciendo, ¿no? Verificar antes de si ese tercero que yo voy a contratar, pues cumple con una mínima reglamentación legal y con unos aspectos, pues digamos, básicos para la prestación del servicio. Creo que alguien también quería hablar. Por acá tengo una manito levantada de Wilder. Ana María, hola. Bueno, yo en línea con lo que la compañera menciona, también estoy de acuerdo en el tema de la revisión previa, inclusive eh, verificar, hacer una visita de inspección a los proveedores. Creo que eso es algo también que es valioso, porque más allá de una certificación es también conocer, en la medida de lo posible, si está en el mismo territorio, pues conocer si ese proveedor, qué condiciones tiene, ¿no?, dentro de su proceso de producción para podernos suministrar, y también, por un lado, y por otro también la experiencia que este tipo de proveedores puede tener, ¿no? No para poder llegar a tener certificaciones, pero también ver la experiencia que tiene para suministrar este tipo de servicios en el sector. Excelente, Wilder, claro que sí. Eso es importante. Tal vez no en todas las ocasiones es necesario, pero dependiendo del tipo de servicios o productos que uno vaya a adquirir,
puede ser una buena práctica implementar también, digamos, como un control esta visita previa a las instalaciones de los proveedores, y es algo también que recomendamos a partir del manual de buenas prácticas para que, dependiendo la situación, pues el empresario decida si es conveniente o no implementar este control. Por acá tengo una mano levantada de la señora Nidia. Sí, gracias. Considero también que es importante que se garantice la cadena de frío en los alimentos. Pues parte del seguimiento que se le debe hacer a un proveedor. Perfecto, Nidia, claro que sí. Y tenía una mano levantada de Wilson ya para finalizar y continuar. Sí, es importante, por eso es importante tener en cuenta los proveedores como una parte interesada dentro del proceso de una microempresa, llámese microempresa o mediana empresa, ¿sí? Porque juega papel importante, y tener también establecido como unos controles, unos estándares, ¿sí? de producto, para que darle a conocer al proveedor en qué condiciones se debe de enviar el producto como tal, y tener pues un mejor seguimiento al proceso como tal. Gracias. Gracias, Wilson, claro que sí. De todo eso vamos a hablar en esta buena práctica. Bueno, por último, para no dejarla con la manito levantada, María Fernanda, ya contigo finalizamos y continúo. No, que esos proveedores pues mínimo tengan implementado un sistema de calidad. Eso garantiza pues que tienen control sobre todo el proceso de sus servicios. Gracias, María Fernanda. Bueno, ese sería el ideal. Ojalá y todos los proveedores pudieran, digamos, demostrar que tienen implementado un sistema de calidad. Sería el escenario súper ideal. Y ojalá pudiéramos llegar allá. La realidad es que no siempre sucede de esa manera, pero entonces a partir de esta buena práctica lo que sí queremos es decirle al empresario, pues venga, puede que todos sus proveedores pues no tengan un sistema de calidad, pero sí es importante que usted en su día a día y en sus, digamos, en sus actividades de contratación de proveedores, pues tenga por lo menos unos mínimos a tener en cuenta para evitar situaciones como la que estábamos viendo en la historia, ¿cierto? Entonces, esta buena práctica, pues básicamente consiste en eso, o sea, lo que pretendemos es que el empresario pueda crear y mantener unas buenas relaciones con los proveedores, buscando ojalá unas alianzas a largo plazo, y que el empresario pueda ver a esos proveedores como aliados, ¿no? Que le ayudan al crecimiento, al buen funcionamiento de la organización, y que puedan generarse allí unas relaciones basadas en la claridad, en el respeto, en la honestidad, incorporando prácticas muy sencillas que pueden ejecutar en el día a día. Ahorita Alejandro les hablaba de que pues el 90% o más de los empresarios del sector son pequeños empresarios, y muchos de ellos son el yo con yo, como decimos nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí no queremos complicarles la existencia, queremos es decirle, mire, es importante que usted controle sus proveedores porque le pueden pasar cosas como las que vimos en la historia, pero lo puede hacer a partir de unas prácticas muy sencillas que puede incorporar en su día a día y que no le van a suponer mucho esfuerzo. Si quiere ir más allá y registrar y estandarizar, maravilloso, ya vamos a ver cómo lo pueden hacer, pero si no, por lo menos incorpore estas prácticas sencillas en su diario vivir para poder evitar inconvenientes posteriores, ¿cierto? Entonces, esta buena práctica pues está compuesta por 3 recomendaciones básicas, que es la evaluación y selección de esos proveedores, la comunicación eficaz empresa-proveedor y el seguimiento al desempeño, que es básicamente pues estar atentos a ya cómo se comporta ese proveedor con cada compra que le hacemos y si cumple o no con nuestras necesidades y expectativas. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta buena práctica. ¿Para qué consideramos esto? Como lo mencionaban ahora una de las personas que participó, no recuerdo el nombre, me disculpan, decía es que los proveedores son una parte interesada súper importante, y así es. Muchos de ellos a veces actúan en nombre de nuestras organizaciones, ¿sí? Como lo veíamos ahora. Entonces, en esa medida, pues por eso
los tuvimos en cuenta en este manual de buenas prácticas e incorporamos unas recomendaciones para el trabajo con los proveedores, porque precisamente son una parte interesada fundamental para asegurar la calidad de nuestros propios servicios turísticos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué implementar estas recomendaciones? Primero, pues para trabajar en esa calidad y confianza, tener buenos proveedores ayuda a que esos servicios que estemos comprando sean de buena calidad y que finalmente se vean reflejados también en la calidad de nuestros propios servicios turísticos. Si tenemos proveedores comprometidos, probablemente se van a esforzar más por cumplir de manera correcta con lo que hemos acordado entre las partes, ¿cierto? También nos va a permitir en algún momento poder generar ahorro, buen manejo de las finanzas en la medida de que las buenas relaciones con los proveedores nos pueden ayudar a negociar mejores precios, obtener descuentos, organizar tal vez mejor precisamente nuestras compras. También nos puede ayudar a reducir o mitigar riesgos, como la historia que veíamos ahora, por ejemplo, en temas de alimentación, pues mitigar estos riesgos de intoxicación de nuestros clientes. Trabajar con proveedores confiables reduce esos riesgos de incumplimiento y puede mitigar un poco las dificultades que se puedan tener posteriormente. Y finalmente, nos brinda como facilidades de adaptación a los cambios. Parte de las buenas prácticas que nosotros tenemos acá consideradas es que el empresario pueda tener un backup de proveedores. Uno normalmente se trabaja siempre como con los mismos, ¿cierto? Ya tiene el proveedor que le tiene confianza, que sabe que le responde, etcétera, etcétera, pero pueden pasar cosas, ¿cierto? Porque no estamos exentos. Entonces, qué importante es poder tener como un respaldo o un backup de proveedores que nos permita reaccionar cuando tenemos alguna contingencia o cuando pasa alguna situación sin generar como interrupciones en nuestro servicio turístico. Ahora bien, hay unos aspectos claves para implementar esta buena práctica que también pues están muy asociados a las recomendaciones que ya vamos a ver y es primero pues definir unos criterios de compra. Pueden estar o no documentados, pues eso ya depende ahorita, lo que veíamos ahora, cómo el prestador de servicios lo quiera manejar, pero pues sería lo ideal, ¿no? Por lo menos definirlos, así no hagamos una calificación o lo que sea, pues de pronto, entre comillas, más complicado, pero sí por lo menos definir unos básicos, unos mínimos de qué es lo que yo le voy a revisar a ese proveedor, como para poder ir asegurándome de que voy a tener pues un buen servicio, un buen producto, ¿cierto? Em, También implementar Perdón, ¿puedo hacer temas una, de evaluación. Sí, claro que sí. perdón, le hago una pregunta? ¿Ustedes ahí dentro de la herramienta se comparten, tienen alguna matriz básica de evaluación de proveedores, de selección y evaluación de proveedores? Correcto, sí, señor. De hecho, ya vamos para allá. Ah, Ahorita, bueno, pues, listo. cuando mencione las herramientas, les cuento, pero pues adelantándome un poquito, sí tenemos la matriz, pero como les mencionaba, entre comillas, esa puede ser la forma medio complicada de hacerlo. Entonces, les proponemos una forma aún más sencilla que pueden como implementar en su día a día simplemente, y ya si el empresario desea implementar la matriz, pues maravilloso porque lo va a tener aún pues más controlado, ¿cierto? Pero sí se suministra esa herramienta, es correcto. Tenemos entonces, pues, como aspecto clave también evaluar esos proveedores, ojalá antes de comprar, seleccionar obviamente aquellos que tengan mayor capacidad de cumplimiento de acuerdo a a esos criterios que hayamos evaluado. Poder hacer seguimiento a cómo se está desempeñando ese proveedor también es muy importante, o sea, no quedarme solo como con esa evaluación inicial, sino mirar que el proveedor pues continuamente esté cumpliendo. Poder implementar diferentes acciones de control. Aquí entran lo que ahorita, por ejemplo, nos comentaba Wilder, y eso va a depender obviamente pues de la capacidad que tenga el empresario y de la necesidad de lo que esté comprando, ¿cierto? Aquí se podrían implementar controles como las visitas a las instalaciones del proveedor, el uso de algunas listas de chequeo. Por ejemplo, si yo soy un hotel y tercerizo ese servicio de limpieza, entonces puedo ir a revisar cómo lo están haciendo a partir de una supervisión, con una lista de chequeo u otra herramienta que me pueda funcionar, revisar si esos productos que estoy comprando tienen alguna certificación, en caso de que sea, por ejemplo, obligatorio, un cumplimiento mínimo legal. Ese tipo de cosas, pues, es importante y es clave tenerlo presente. Y por último, pues, como ya lo mencioné, tener ese backup o ese respaldo de los proveedores. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que trae, pues, esta buena práctica? La primera es evaluar y seleccionar los proveedores. Pero entonces,
la pregunta es cómo hacemos eso y cómo lo hace ese empresario que es chiquito, que es el yo con yo, que no tiene tal vez pues empleados o que no tiene mucho tiempo para eso. Pues la idea es que primero puedan identificar cómo lo están haciendo en este momento. Entonces, parte de las herramientas va a ser una herramienta para que puedan identificar cómo están en este momento seleccionando sus proveedores. Puede suceder que el empresario diga, no, pues la verdad yo contrato a los proveedores porque son amigos míos, ¿cierto? O sea, todos son pues por amistad o porque alguien me lo recomendó, me lo dijo, pero yo realmente no, pues no pido cotizaciones o no reviso o no le pido pues como muchas cosas, ¿cierto? Puede ser que eso esté pasando. Entonces, a partir de esa identificación, también vamos a revisar con ellos pues entonces qué fallas o qué situaciones problemáticas, entre comillas, se le pueden estar presentando a partir de cómo está evaluando seleccionando sus proveedores. Ah, no, que es que si yo contraté a mi amigo y resulta que después el producto se me dañó y no me respondió y no tenía repuestos y no me dio garantía, entonces me tocó contratar otro y lo que hice fue gastar más plata de la cuenta y todo eso son ¿qué? Costos de la no calidad, los reprocesos, el que no me dio garantía, todo eso que puede estar presentándose precisamente porque no implementamos unos controles, aunque sean básicos, en esa selección de los proveedores. Entonces, la idea es poder identificar inicialmente esto con los empresarios y después poder brindarles como una orientación de cuáles son esos mínimos que debería tener en cuenta a la hora de elegir esos proveedores para que lo pueda implementar en su día a día, lo que les decía ahorita. Si los quieres si lo quieren documentar, si quieren usar la matriz, maravilloso, pero si no, por lo menos tengan en cuenta estas cositas, pues como que le permiten inferir o pensar que el proveedor es un buen proveedor y que le va a cumplir. Por ejemplo, pregúntale si le va a dar garantía, pregúntale si tiene respuestas, si le va a dar soporte, ¿sí? Entonces, esos mínimos son los que pues consideramos acá en esta buena práctica. Y por último, pues de manera opcional, establecer esos criterios ya cuantitativos, que pues obviamente sería lo ideal y es ponerle números a esto, ¿cierto? Como que yo pueda decir, ¿qué le voy a pedir a mis proveedores? Voy a calificar eso a partir de un esquema cuantitativo y implemento la matriz que le vamos a suministrar en las herramientas para tener un control un poco más estructurado y pues más, digamos, estandarizado, ¿cierto? Entonces, eso vendría como en esta recomendación. La siguiente tiene que ver con mantener una comunicación eficaz con los proveedores y eso pues implica varias cosas. La primera de ellas, pues lograr unos pedidos con información clara, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Información clara es qué necesito, cuándo lo necesito, dónde lo necesito, cómo lo necesito, en qué cantidad lo necesito, etcétera, etcétera. Entonces, si eso lo dejamos un poco como al aire, pues ahí es donde se generan los riesgos de que el proveedor incumpla. Entre más claridad tengamos, pues más vamos a mitigar el riesgo de ese incumplimiento, ¿cierto? Y si lo hacemos por escrito, pues mucho mejor, porque ahí vamos a mitigar aún más ese riesgo, ¿cierto? Entonces, hacerlo por escrito, ¿qué quiere decir? Puede ser un correo electrónico, puede ser incluso el WhatsApp, que ya es un medio de comunicación que muchos proveedores tienen disponibles, o cualquier medio que tengamos, ¿cierto? Pero ojalá y que sea de esa manera. Tenemos también la verificación del producto comprado, porque pues no es solo pedirlo con claridad, sino que cuando me llegue, pues yo pueda revisar si efectivamente el producto cumple con lo que yo necesité o el servicio que requerí me lo están prestando de manera acorde a lo que yo pedí, entonces hay que verificar que eso suceda, ¿cierto? Es lo ideal. Y si queremos dejar esa verificación por escrito, aún mejor. Para eso vamos a suministrarles también una herramienta que es la orden de compra, que también estará disponible pues de manera opcional para que los empresarios la implementen, pero es bien interesante porque ya tenemos una herramienta estandarizada, un formato muy sencillo en el cual podemos poner todo eso que necesito, cuándo, dónde, cómo, etcétera, y poder pues reducir acá estos riesgos de incumplimiento. Y por último, pues establecer otros medios de comunicación, ya eso dependerá del empresario y de las necesidades que tenga, que puede ser reuniones periódicas con los proveedores, asignar tal vez una persona en la empresa que sea el contacto directo con los proveedores como para que no hayan teléfonos rotos, generar programas de desarrollo de proveedores, ya uno ahí puede ir tan lejos como quiera y como lo necesite también de acuerdo a la dinámica pues de la organización turística en este caso.
Y la última recomendación en este sentido tiene que ver con el seguimiento al desempeño del proveedor. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, pues no es suficiente tal vez con esa evaluación inicial, ¿cierto? Que es antes de contratar el catering, pues mirar que tenga sus certificados de manipulación de alimentos, que conserve la cadena de frío, bueno, esas cosas antes de, que es fundamental, pero ¿y después qué? Hay que mirar también si ese proveedor cumplió con lo que yo le pedí. Entonces, lo ideal es en cada compra verificar cómo fue el desempeño de ese proveedor. Ojalá si lo dejamos pues registrado mejor. Si informarle al proveedor si hubo algún inconveniente o algún problema durante la prestación de ese servicio, deseado registrar el resultado de ese seguimiento. Ojalá también consolidar y analizar periódicamente esa información como para identificar también situaciones repetitivas, por ejemplo, con algún proveedor, poderle informar, retroalimentar y de esa manera pues tomar en conjunto acciones de mejoramiento que finalmente pues es también a lo que queremos llegar, como lo dije desde el inicio de esta presentación. Entonces, eso nos va a permitir fortalecer la relación con los proveedores. Básicamente, el generar esa retroalimentación permite pues fortalecer esas relaciones, que es finalmente lo que queremos lograr con esta buena práctica, ¿cierto? Las herramientas que tenemos acá, entonces, plantilla del estado actual de proveedores. Ahí, pues, esa herramienta nos va a facilitar identificar cómo están manejando actualmente su relación con los proveedores, los empresarios turísticos y qué problemáticas están teniendo actualmente. Tenemos otra herramienta que son como esas recomendaciones de los criterios mínimos que podrían tener en cuenta a la hora de seleccionar sus proveedores, como lo mínimo pues que deberían revisar en su día a día si no lo registren. También la sugerencia de unos criterios cuantitativos para la evaluación y selección de esos proveedores. Como lo mencionaba ahorita con la pregunta que me hicieron, pues también está como herramienta la matriz de evaluación, selección y seguimiento a proveedores, muy sencilla, con una forma pues de diligenciar también muy básica. Y finalmente, un formato de orden de compra para el empresario también que desee utilizarlo y que facilita pues de esta manera la comunicación de los requisitos de los productos y servicios que estamos adquiriendo. De esta manera, entonces finalizamos esta tercera buena práctica y pasaría a la cuarta y última, que tiene que ver con la relación con nuestros clientes. Aquí quisiera invitarlos a hacer una actividad. ¿Quién de ustedes se anima a que busquemos en Booking un establecimiento de alojamiento de su destino y vamos a ir a mirar qué reseñas le están dejando y cómo está manejando ahí como la comunicación con sus clientes esta empresa? ¿Quién dice yo? Por acá veo una manito levantada de Luis Marín. No sé si eso significa que quieres aportar algo o que quieres que vamos a tu destino a buscar aleatoriamente algún alojamiento. Hola, Luis. Creo que se le quedó la manito levantada. Alejandra. Hola, si quieres entonces Hola. lo busco yo, tú lo buscas. Yo lo busco acá como para que todos, entre todos analicemos y vamos viendo. ¿Me recuerdas, porfa, tu destino? Tenjo, Cundinamarca. En Tenjo, listo. Vamos a ver entonces cómo nos va con Tenjo. Por acá. Aquí la idea es que hagamos aquí un ejercicio como en caliente entre ustedes y yo. Vamos a ponerle aquí cualquier fecha para que miremos qué está pasando con ese alojamiento y ustedes me cuenten como qué opinan. Y luego miramos a ver, qué cogen, cuál de estos aleatoriamente tomamos. Miremos este, a ver, ahí cualquiera. Vamos a irnos acá como a las reseñas, pero voy Pero a fíjate que tomar. ese no está en Tenjo, ese está en Chía. Ay, perdón. ¿Y por qué me Mira, y salió dice Chía si yo carrera puse Tenjo? 10ª, 1245, Chía, Colombia. Sí, es verdad.
pero yo puse tengo y se me cambió a Chía. Tengo, tiene 7 alojamientos. Ya es que me pasé muy abajo. Sí, 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 es verdad. Bueno, entonces cojamos acá cualquiera, por ejemplo, este. La Juana Posada en Tenjo puede ser de Tenjo. Aquí ya abrí este aleatoriamente, vamos a ver. Entonces les decía, bueno, solo tenía acá 3. Que me iba a ir, digamos, a los comentarios como buenos, porque son como los que sí, como que me fue bien, pero de pronto encuentro algo que tenga para mejorar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, de hecho, poquitas para que podamos analizar. Dice, por ejemplo, que el desayuno no está incluido y la opción recomendada no fue muy buena respecto al precio. Lo puso como positivo, pero miren que es un comentario como más hacia lo negativo. Y además que la iluminación exterior se habilite más temprano, ya que oscurece tipo 5:40. ¿Qué más dicen por acá? Para esta ocasión, la temperatura del calentador estaba bajita y no alcanzó a calentar correctamente la tina en la noche fría y no pudieron disfrutar de ese servicio de la casa. Por acá hubo una respuesta del alojamiento. Dice, gracias por hospedarte, como siempre es un placer contar con tu apoyo, gracias a tus comentarios vamos por buen camino, vienen más sorpresas, vamos a ajustar la temperatura de la tina. Bien. Y el tercero tiene que ver con que no estaba aseado, tenía telarañas, había moscas y había insectos. Se ve que es pues como un alojamiento rural. Dice, gracias por tus comentarios, es la primera vez que nos pasa, trabajaremos para que esto no vuelva a pasar. Tenemos 3 comentarios, 2 de ellos con respuesta. En ese orden de ideas, pues aquí haciendo como una revisión rápida, la idea no es que nos detengamos pues como mucho acá. ¿Qué opinan ustedes? Digamos que con esos 3 comentarios que vimos, ¿qué podríamos pensar acerca de el establecimiento? ¿Qué puede estar haciendo bien y qué puede estar haciendo mal, entre comillas, ese prestador de servicios turísticos con relación a la relación con sus clientes? Bueno, considero que lo que puede estar haciendo mal es que no está prestando atención al aseo, ¿sí? Y pues esto... ¿A la que, perdón? Al aseo, ¿sí? Al aseo como tal, ¿sí? Y esto pues obviamente deja un mal precedente para el turista. Correcto. ¿Qué más piensen ustedes ahí como en la relación con los clientes? Por ejemplo, en la respuesta de es la primera vez que nos pasa, pues no me parece como muy profesional, ¿no? Sí. Digamos que un cliente insatisfecho, para yo volverlo a traer a mi destino o digamos resarcir eso que pasó, considero que contestar que es la primera vez que nos pasa no es correcto, ¿sí? Primero, pues uno debe asumir el error. Y no está mal equivocarse, lo que está mal es no cómo voy a resarcir y cómo voy a hacer que esto no vuelva a pasar, poder mostrar la excelencia del servicio, ¿sí? Pero pues decir que es la primera vez que me pasa, no sé, me parece que no tiene como peso en una respuesta y en una plataforma como esta en que muchas personas tienen acceso. Por ejemplo, si yo entro como usuario y leo eso, digo, no es la primera vez que pasa y pues, ¿quién me está respondiendo aquí? ¿Quién está detrás? ¿Sí? ¿Quién es la cara detrás de esto? Entonces, me parece que es algo que hay que revisar en temas de gestión. Perfecto. Así es. Tal vez esa no fue la mejor respuesta, es cierto, pero yo le rescato que por lo menos respondió, que es uno de los aspectos
importantes que vamos a ver ahorita en esta buena práctica de relación con los clientes y es contestar, ¿cierto? Entonces, miren que había como 3 comentarios de los cuales 2 tenían respuesta. Yo a este establecimiento le rescato en ese sentido, así tal vez la respuesta no haya sido la mejor, es una oportunidad también de mejoramiento, por lo menos está generando esa relación con los clientes y está contestando un poco esas reseñas o eso que el cliente le está manifestando. Básicamente el ejercicio era un poco como para visualizar ese tema y que veamos que esto se puede implementar, como lo hemos dicho, en la práctica. O sea, que con acciones sencillas como responderle a los clientes en las plataformas electrónicas, podemos ir gestionando esa relación con los clientes desde esas acciones pues como del día a día, ¿cierto? Esta buena práctica entonces consiste básicamente en hacer que el cliente se sienta escuchado y atendido de manera oportuna. Escuchar activamente a los clientes es nuestra última buena práctica. Para eso tenemos 2 recomendaciones fundamentales. La primera de ellas es definir canales de comunicación, ¿cierto? O sea, a través de qué medios vamos a recibir las comunicaciones con los clientes. Esto va a depender de qué, pues de nuestro estilo, pues organizacional, de nuestra cultura, nuestra propuesta de valor, de nuestra misión. Alejandro en una de las sesiones anteriores nos hablaba de una agencia de viajes que no vende por internet. Entonces, pues, ¿cuál es su principal medio de comunicación? Pues tal vez será otros porque no utiliza internet. Será presencial, será tal vez vía telefónica, pero eso es importante definirlo, ¿cierto? De acuerdo a esa dinámica de trabajo de esa organización, establecer esos canales de comunicación. Y la otra recomendación, pues es justamente tramitar las comunicaciones del cliente, ¿cierto? Todos esos que recibimos del cliente, principalmente cuando sean quejas y reclamos, obviamente porque ahí el cliente está manifestando una inconformidad, pues la idea es poder entrar a tramitar esas comunicaciones y pues como no dejarlo en visto, por decirlo de alguna manera, sino poder entrar a solucionar esos temas. Entonces, pues, ¿por qué es importante esta buena práctica o para qué nos va a servir? Pues principalmente para que el cliente efectivamente se sienta escuchado y atendido, ¿cierto? Vamos a mejorar la satisfacción del cliente. Muchas veces uno tiene un problema con una empresa, pero si lo atienden, le responden y lo soluciona, su percepción tal vez no va a ser tan negativa. Y ese voz a voz, pues puede que no sea también tan negativo, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues mejoramos la satisfacción del cliente, generamos también una fidelización o una recordación y un voz a voz positivo y obtenemos también insumos para la mejora continua de nuestros establecimientos. Lo veíamos en el ejercicio de Booking. Ahí los clientes dejaron pues dejaron alguna información importante en sus reseñas que el hotel pues puede tomar en consideración para implementar acciones de mejoramiento, ¿cierto? ¿Cuáles son los aspectos claves para esta última buena práctica? Pues primero, en cuanto a los medios de comunicación, usar los que la gente conozca. Si bien pues depende de la dinámica de trabajo de la empresa, como le estábamos hablando, pues también que esos medios que vaya a utilizar sean los que la gente conozca o no se va por allá a usar una red social que nadie utiliza, que nadie conoce, pues va a ser tal vez más difícil esa comunicación con los clientes y sobre todo mantenerlos disponibles. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces que estoy tratando de comprar un producto a través de la página web de una empresa, por ejemplo, y tengo una inquietud y hay un botón de WhatsApp. Voy y le doy clic y no funciona. Y no me lleva ningún WhatsApp, nadie me habla, no me responden, eso me ha pasado varias veces. Entonces no es solo definir los medios de comunicación, sino también mantenerlos realmente disponibles para los clientes. Asignar un responsable de recibir y responder mensajes, pues también es fundamental porque, ok, defino mis medios de comunicación, recibo mensajes por ahí constantemente, pero nadie está pendiente y nadie contesta y nadie responde, ¿cierto? Entonces, eso también es un aspecto clave. Responder siempre, aunque no haya una solución inmediata, pero así el cliente se va a sentir escuchado. Muchas gracias por su comentario, vamos a trabajar en la solución y cuando la tengamos le estamos informando. Tan sencillo como eso es un aspecto fundamental. Y por último, pues estar monitoreando esas comunicaciones, ¿cierto? Cada tanto tiempo, como la empresa lo defina, pero poder revisar como en conjunto. ¿Será que algo está repitiéndose? ¿Será que hay una situación que está siendo constante para partir de ahí y tomar acciones de mejoramiento, ¿cierto? La recomendación número 1, entonces, en esta buena práctica número 4, es definir precisamente esos canales de comunicación.
Entonces, pues tenemos los canales presenciales, telefónicos, con el teléfono fijo, que ya casi no se utiliza, pero ahí está disponible. El celular, un buzón de sugerencias podría implementarse, por ejemplo, también. Pues tenemos las redes sociales, ¿no? Diferentes, cada una con un público objetivo diferente. Entonces, ¿cuál de acuerdo a mi contexto es la que más me funciona? Una o varias, entonces definirlas allí. Y temas como el correo electrónico también es un medio de comunicación disponible. Entonces, pues, insisto, definir canales de comunicación y mantenerlos disponibles sería como la recomendación en esta la primera recomendación en esta buena práctica. Y la segunda, que tiene que ver ya con el tratamiento de esas comunicaciones, tengo por acá como otro videito corto, se los voy a dejar acá y ya conversamos. La dificultad es lo que despierta al genio. Brad Jacobs ha construido 7 empresas valuadas en miles de millones de dólares en sectores tan diversos como la logística, las finanzas y la tecnología. Su capacidad para escalar negocios hasta convertirlos en líderes del mercado es innegable, pero una conversación al inicio de su carrera transformó por completo su visión sobre el éxito. Un mentor le dijo: Brad, si quieres ganar dinero de verdad en los negocios, deja de evitar los problemas. Los negocios son problemas. Cuanto antes los aceptes e incluso los disfrutes, antes avanzarás. Cada problema es una oportunidad para eliminar un obstáculo y acercarte al éxito. Ese momento lo cambió todo. La mayoría teme los problemas, los ve como obstáculos, dolores de cabeza, algo que hay que evitar. Los emprendedores exitosos los buscan. Saben que detrás de cada gran desafío hay un gran avance. Y cuanto más grandes sean tus ambiciones, más grandes serán tus problemas. Frustrarse es una reacción natural, pero también es una trampa. El enfoque correcto es pensar: esta es una oportunidad. Si resuelvo esto, estaré a años luz de mi competencia. Jacobs no construye imperios multimillonarios jugando a lo seguro. Cada una de sus empresas, desde United Rentals hasta XPO Logistics, creció porque él enfrentó los problemas más complejos y difíciles de cada industria y corrió hacia ellos. Los grandes emprendedores no solo gestionan los problemas, los convierten en activos, descomponen los desafíos. ¿Dónde está la ineficiencia? ¿Qué sistemas necesitan ser reestructurados? ¿Tengo las personas adecuadas en los puestos clave? Cada gran transformación en los negocios nace de un problema que otros tuvieron miedo de resolver. La verdadera pregunta es: ¿estás viendo los problemas como barreras o como oportunidades? Bien, en ese orden de ideas, pues las quejas y los reclamos de los clientes suelen ser problemas, ¿cierto? Pero los estamos viendo como problemas o como oportunidades. Básicamente esa es la invitación a partir de esta recomendación, y es que podamos darle tratamiento a esas comunicaciones de los clientes, a esas quejas, a esos reclamos, pero viéndolos como oportunidades de mejoramiento, realmente no como problemas. Como bien en el video lo mencionaban, los negocios son problemas de cierta manera, pero la diferencia es cómo nosotros los enfrentamos y los abordamos, ¿no? Entonces, básicamente, esa es como la recomendación: tramitar las comunicaciones de los clientes. Para eso es importante, pues, establecer también como un paso a paso o un procedimiento que va a ser una de las herramientas a suministrar en esta buena práctica, que básicamente se basa en recibir y ojalá registrar esas quejas y reclamos, revisar de qué se trata esa queja, hablar con el equipo, mirar qué tal vez pudo haber salido mal, en qué podemos mejorar y buscar una solución para la situación particular. Responderle oportunamente al cliente, ¿no? Informarle también, pues, de qué manera se dará solución, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién lo hará. Posteriormente, pues, cumplir con eso que se prometió, aplicar esa solución, es decir, arreglar lo que sea necesario arreglar, cambiar, reprocesar, mejorar, capacitar el personal e informarle al cliente cuáles son esas acciones que usted está tomando para solucionar esa situación. Hacer seguimiento es súper importante también, es decir, después de solucionada esa situación de queja o de reclamo, verificar si el cliente quedó satisfecho, si el problema efectivamente se solucionó y no se ha vuelto a repetir. Y por último, pues identificar también lecciones aprendidas, quejas repetitivas, reclamos repetitivos de manera periódica para, pues, poder tomar acciones de mejoramiento.
Para esto, entonces, las herramientas que hemos considerado en esta buena práctica son las siguientes. Tenemos básicamente una plantilla también similar a los proveedores, una plantilla del estado actual de cómo está manejando la organización su relación con los clientes, ¿no? Si está contestando o no, si esas reseñas que me están dejando en plataformas electrónicas, pues las estoy considerando, estoy respondiendo para que el cliente realmente se sienta pues atendido o no. También vamos a suministrar ese procedimiento para atender las comunicaciones con los clientes y una matriz de gestión de peticiones, quejas o reclamos que el empresario pues podrá de manera opcional implementar para llevar un control pues más estandarizado. Básicamente esas son las herramientas y con esto pues finalizaría la exposición de las 4 buenas prácticas correspondientes a los procesos básicos de prestación del servicio. No sé si hasta ahí pues tenemos como alguna inquietud u observación. Excelente. Entonces, pues ya para ir finalizando, el día de mañana vamos a tener una sesión sobre gestión integral de la calidad. Para eso yo quisiera invitarles entonces a desarrollar estas 2 actividades muy sencillas, más que todo como a que nos pongamos a pensar un poco en lo siguiente. Piensen en alguna situación donde ustedes hayan sido turistas, ¿sí? Hayan viajado a algún destino, cualquiera que sea, se alojaron en un hotel o fueron a un restaurante y pues infortunadamente no tuvieron una buena experiencia allí. ¿Cómo mejorarían ese servicio usando elementos como todos los que ya hemos visto hasta el momento? Elementos de calidad, elementos de ética, de seguridad o de sostenibilidad. ¿Qué aplicarían de todo eso para mejorar esa experiencia que tal vez no fue tan buena en su momento? Y la segunda, invitarlos a que de su destino, al azar puedan elegir 1 o 2 empresarios que ustedes pues conozcan y a los cuales puedan consultarles tal vez su página web, sus redes sociales o los puntos de información física que tengan y poder identificar qué oportunidades de mejoramiento tendría este empresario de acuerdo pues con todo lo que estudiamos el día de hoy en el componente de procesos básicos y asimismo qué acciones de mejora ustedes implementarían para esas situaciones que identificaron como oportunidad de mejora, qué acciones implementarías considerando elementos de inclusión y de innovación, por ejemplo. Entonces quiero invitarlos como a que se lleven estas 2 preguntas allí en su cabeza, puedan pensar de aquí a mañana qué pasaría y pues esto va a ser un insumo importante para la sesión que van a tener con mi compañero Jonathan el día de mañana. Ya por último, dejarles un par de recomendaciones donde pueden consultar información. 2 cuentas en Instagram, una de ellas es @incubadora_despegue. A partir de allí, pues, fueron varios de los videos que vimos el día de hoy. Tienen, pues, muy buena información en temas empresariales. La otra es @startuppedro, que también, pues, tiene una información interesante. Esta sí está mucho más enfocada a lo que son el tema de las finanzas, con videos cortos y unos temas, pues, muy sencillos para comprender y para explorar esta información. Y en YouTube, pues ya tenemos @HubSpot en español o español con N, donde pues ya tenemos una serie tal vez de material o de videos un poco más extensos, pero que también tienen información bien interesante en temas empresariales de diferentes como áreas o temáticas de la gestión empresarial. En ese orden de ideas, entonces, pues, a las 9 de la mañana, ya solo me queda darles las gracias por su participación y su atención a esta sesión. Nuevamente, pues preguntarles si tienen alguna duda, inquietud, pues desearles muy buen día. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Con mucho gusto, que estén muy bien. Buen día. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.